Bueno, buenas tardes a todos. Hoy no va a poder estar Ricardo porque está de viaje, está en Estados Unidos en este momento, así que bueno, he quedado como presentador y moderador. Eh, Esta vez hemos invitado al doctor Carlos Manfroni, que es especialista en corrupción y en temas de fraude, y nos pareció, dado lo que ha sucedido en los últimos tiempos, muy apropiado tener una opinión de alguien que verdaderamente sabe sobre el tema, y por lo tanto, bueno, lo invitamos a Carlos, que además es consejero académico de Libertad y Progreso, paso el chivo, así que para nosotros es un orgullo. Así que bueno, Carlos, sé que tenemos poco tiempo, así que vamos para adelante. Después hacemos las preguntas al final. Estás muteado. Muchas gracias, Aldo. Estamos ante la gran oportunidad en el siguiente ciclo de emprender las reformas de tercera generación en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué digo de tercera generación? Porque hubo una primera instancia, diríamos, la prehistoria de la lucha contra la corrupción, en la que creíamos que la corrupción era un tema de la justicia, que se la podía combatir únicamente con la justicia. Y esto es equivocado, porque cuando la corrupción llega a la justicia ya es tarde, ya la corrupción se consumó y después lleva años, como estamos viendo, investigarla y castigarla si es que realmente el castigo alguna vez llega. Lo ideal es prevenir la corrupción y hacer todas las reformas necesarias para que la corrupción no se produzca, por lo menos para hacerla más difícil. En ese camino, en 1996, se sancionó en la Organización de los Estados Americanos la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue algo muy novedoso para su tiempo, porque era el primer compromiso internacional que existía para luchar contra la corrupción. Hasta ese entonces, ningún país trataba en una mesa diplomática, en una mesa internacional, el tema de la corrupción, porque se consideraba que era una interferencia en los asuntos internos de otro Estado, de otro país. Pero bueno, con la globalización se advirtió que la corrupción hace imposible el comercio internacional, que realmente la corrupción traba el desarrollo de los pueblos, corroe las democracias, hace posible las dictaduras. Y entonces se decidió combatirla internacionalmente y algunos nos reunimos en la OEA y elaboramos el primer borrador de un documento internacional contra la corrupción, que fue después la Convención Interamericana contra la Corrupción. Participamos de las negociaciones, que tenía de novedoso esto. Por un lado, las reformas penales. La convención comprometía a los estados parte a sancionar determinadas leyes, quienes no las tuvieran, que penalizaran los delitos más conocidos contra la corrupción, el soborno, la malversación de caudales públicos, y la Argentina incorporó un delito que no todos los países lo tenían y que incluso resultaba bastante extraño para los países anglosajones, que es el enriquecimiento ilícito, es decir, el crecimiento del patrimonio de un funcionario por encima de lo que puede demostrar con sus ingresos legítimos. Esto para nosotros es muy importante porque no siempre se puede detectar la corrupción en el mismo momento que se está produciendo, pero sí se puede detectar por sus efectos. Yo siempre digo que nadie roba para sus nietos, hay algunos que roban hasta para sus nietos, pero no exclusivamente para sus nietos. El que es corrupto gasta, porque esa es su naturaleza y lo estamos viendo. En la Sorobaes, con campos que tienen 20 veces la superficie de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, más de 1000 autos. Bueno, siempre el corrupto hace gastos, aunque esconda una buena parte de su fortuna mala vida, siempre hace gastos. Entonces,
El enriquecimiento ilícito sirve para eso, para detectar la corrupción en sus efectos. Y a la vez los Estados Unidos pidieron incorporar un delito que hasta ese momento solo ellos lo tenían legislado, que era el delito de soborno transnacional, es decir, el cohecho, que el soborno que otorga un empresario de un país al funcionario público de otro estado. Ya es una persecución de una persona fuera de la jurisdicción fuera de la jurisdicción del país que lo penaliza. Un empresario argentino le da un soborno a un empresario, al Estado brasileño, y la Argentina tiene obligación de penalizar. Lo mismo en los Estados Unidos, ya no solo para los países que están las empresas que están asentadas en los Estados Unidos, sino para las que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, que si alguna empresa, como fue el caso de Siemens en su momento, da un soborno, Siemens es alemana, como todos sabemos, otorga un soborno a otro país, en este caso la Argentina, Brasil, como cotizaba en la bolsa de Estados Unidos le impuso una multa de más de 800 millones de dólares. Y también contenía ese compromiso una serie de medidas preventivas. ¿En qué consistían estas medidas? Bueno, había varias. Había códigos de ética, la obligación de generar códigos de ética para los estados parte, mecanismos para hacerlos cumplir, así es como se crearon en muchos países las oficinas de ética pública o oficinas anticorrupción, sistemas de licitaciones públicas para las compras del Estado que aseguren la equidad y la transparencia de esos mismos sistemas, protección al denunciante, estímulos a la participación de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Hasta ahí hubo un primer impulso en la que los países hicieron estas reformas, algunos con más ganas, otros con menos ganas, otros con el ánimo de cumplir solo formalmente, pero no cumplir en el espíritu de la ley. Pero de todos modos, quienes lo hicieron con el ánimo de cumplir solo con la letra de la ley, como podría alguno decir que fue el caso de la Argentina, sin embargo resultó muy útil y muchos funcionarios terminaron procesados por violación al sistema de declaraciones juradas patrimoniales que se creó en aquel momento. Hasta ese momento no se podía saber cuál era el patrimonio de un funcionario. Después de la Convención Interamericana contra la Corrupción, todas las declaraciones de los funcionarios en la Argentina están a la vista y se pueden pedir. Cualquier ciudadano las puede pedir y puede enterarse cuál es el patrimonio de ese funcionario, por lo menos el patrimonio que ha declarado. Después, si creen los valores o no creen los valores, es una cosa que lo puede cotejar el periodismo, o lo puede cotejar cualquiera si tiene los elementos de investigación. Otra novedad de la Convención Interamericana contra la Corrupción es que no es oponible el secreto bancario a las investigaciones de corrupción y una estrecha cooperación entre países para detectar los bienes de la corrupción, incautarlos, embargarlos, y el compromiso de no dar asilo político, de extraditar a los funcionarios acusados de un delito de corrupción. Esto después lo tomó también la Convención Internacional de la Corrupción en 2003 y se extendió casi a todos los países del mundo. ¿Qué suponíamos en aquel momento quienes redactamos la Convención Interamericana contra la Corrupción? Suponíamos que si bien los gobiernos no tenían muchas ganas de cumplir con estos compromisos, la globalización iba a disciplinarlos. ¿Qué significa esto? Que los grandes capitales que se mueven de un país a otro, y los países compiten para captar esos capitales, iban a ir a aquellos estados donde verdaderamente hubiera sistemas transparentes y hubiera voluntad de combatir la corrupción. Es decir, donde la competencia y el libre mercado fueran realmente competencia y libre mercado y no se decidieran los gobiernos no tomaran las decisiones de acuerdo con los sobornos que esperaban recoger. Y esto funcionó en un primer momento, funcionó durante los 90, siempre con sus caídas, con sus bajas, con sus más y sus menos, pero más o menos empezó a funcionar.
Pero no contábamos en aquel momento con gobiernos de un egoísmo extremo, como fueron los socialismos del siglo XXI. Digo un egoísmo extremo porque a estos gobiernos, como puede ser el actual de la Argentina, y como lo fueron los gobiernos de la Argentina a partir del advenimiento de los Kirchner, no les importó que no hubiera inversiones. Realmente se desinteresaron por la pérdida de inversiones. Ya vemos como durante este periodo se están yendo las empresas uno a una, se fue Mercado Libre, bueno, se fueron muchos unicornios, empresas las que verdaderamente desarrollan tecnología de investigación, y el gobierno sigue indiferente y cargando cada vez más con impuestos, con tasas, con trámites innecesarios a esas empresas, y parece no solo no importarles que emigren todas, sino que casi parecen tener una satisfacción en que lo hagan. ¿Cuál es la diferencia entre aquel momento y este? Bueno, en que en este tiempo los gobiernos del socialismo del siglo XXI están fuertemente influidos por los capitales del narcotráfico. Es decir, para quienes hayan leído la Rebelión de Atlas, esa novela excelente de Ayn Rand, en la que los empresarios se retiraban de la vida activa y dejaban que todo se desmoronara para después venir y hacer la reconstrucción, creo que hoy ya no sería posible, porque los vacíos que dejen el empresariado van a ser ocupados por los capitales del narcotráfico. Todos estos socialismos del siglo XXI están alimentados por el narcotráfico, que es el que verdaderamente paga estos cambios de cultura. Entonces, ya no podemos contar con la globalización como disciplinadora, como elemento disciplinante de los gobiernos. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estos gobiernos asumen, generalmente se encuentran con los beneficios que han recibido de otras administraciones que han hecho las cosas ordenadamente, como fue el caso de esta administración actual, que encontró más o menos las cosas ordenadas, si bien con varias dificultades, pero más o menos ordenadas, y se pueden dar el lujo de volver a despilfarrar. Esto ahora, por lo menos en la Argentina, se está llegando a un punto de inflexión, porque ya se ha dicho varias veces que no hay populismo sin plata, y las reservas se están agotando, si es que no están ya agotadas, y entonces sí, esta es una oportunidad parecida a la de Rebelión de Atlas para la reconstrucción. No han llegado capitales ni siquiera del narcotráfico. El narcotráfico hay bastante, pero no es que han llegado todavía a invertir en empresas del país. Y es muy posible que el año que viene vivamos horas muy difíciles. En ese contexto, si la oposición asume el gobierno en otra oportunidad, en 2023, es necesario hacer reformas ya de tercera generación. Las de primera generación, habíamos dicho, era la justicia. Las de segunda generación eran las medidas preventivas que prevén las convenciones internacionales contra la corrupción. Y las de tercera generación es el desmontaje de todos los aparatos estatales que pueden generar corrupción. Cuando digo el desmontaje me refiero a la actitud de quemar las naves, como hizo Hernán Cortés cuando en México, es decir, que la tripulación quería volverse hacia los barcos, no pelear contra los aztecas, y él mandó a quemar las naves para que no hubiera retorno. Y esto es lo que hay que hacer con muchos organismos estatales. ¿De qué manera se puede hacer? Bueno, se puede hacer gracias a la tecnología de la que hoy disponemos. Hoy hay a disposición prácticamente de todos una plataforma que se llama blockchain, que está generando una revolución
parecida a la que en su momento provocó Internet. Y consiste en una cadena inhackeable que puede contener millones de usuarios y que además lo que ingresa en uno de los puntos de esa cadena lo conocen todos los demás. Y ninguno puede modificarlo si no lo reforman, si no consienten esa reforma la mitad más uno de los usuarios de esa tela de araña. Estamos hablando de una tela de araña, pero sin araña en el centro, no hay una araña que la teja. Es todo totalmente descentralizado. Entonces, fíjense qué cosas interesantes se pueden hacer con esto. Por ejemplo, poner toda la documentación del Estado que sirva para trámites de los ciudadanos en la web. Ustedes vieron que cuando tenemos que hacer un trámite ante el Estado, tenemos que acompañar, no sé, partida de nacimiento, pasaporte o DNI, último balance, certificado de no tener antecedentes penales. Si tuvimos que hacer una publicación ante el boletín oficial, tenemos que acompañar, aunque sea digitalmente, pero tenemos que adjuntar la página del boletín oficial en la que hicimos esa publicación. Si pagamos una tasa, tenemos que presentar el comprobante de haber pagado esa tasa o ese impuesto en el Banco Nación. Y estamos hablando de toda documentación que el Estado ya tiene, ya está en su poder, y se la pide al ciudadano individual. Es absurdo. Es decir, el Estado tiene que tener toda esa documentación en la blockchain y, como hizo en su momento Piñera en Chile, el Estado no puede pedir más a un ciudadano un documento o un informe o un dato que alguna vez haya emitido el Estado o que alguna vez le haya sido entregado al Estado. Por ejemplo, un balance o un certificado de antecedentes penales. Esto evita ya de por sí muchísima burocracia, y al evitar burocracia se evita corrupción, porque es sabido que la estrategia de los corruptos es enmarañar los trámites para que después sea necesario el gestor o después sea necesario el atajo que se provoca mediante un soborno. ¿Qué otras cosas? Las habilitaciones. Las habilitaciones son oficinas de peaje en las que nosotros acudimos para habilitar una industria, un comercio, una actividad, y siempre son harto complejas, siempre falta algo. Y aún cuando ya no llevemos papeles físicamente, por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene un sistema de que uno puede subir las cosas por internet, pero sin embargo, tenemos que subir los mismos documentos por internet. Es decir, es como si tuviéramos un Mercedes-Benz o un BMW y le atáramos un caballo adelante para que lo tire, para que tire de ese automóvil. Es decir, no tenemos que nosotros proveer más esa documentación, ni el Estado tiene que pedirnos más esa documentación. ¿De qué manera hacer las habilitaciones? Bueno, cada uno, vamos hacia un sistema de autogestión. Cada particular que quiera habilitar un comercio, un negocio, un edificio, lo que tiene que estar regulado es con qué profesionales, con qué nivel de profesionales, con qué antigüedad en la matrícula y con qué número de profesionales tiene que habilitarlo. Pero lo habilita con sus profesionales. Si los profesionales habilitaron mal, perderán su matrícula para siempre, además de tener una sanción penal. Pero el control es ex post, no es ex ante. Es decir, hay un control a posteriori, que no es lo mismo que un control anterior que sirve de filtro, que sirve de peaje. El control ex post permite, sí, de manera por muestreo, vigilar que las cosas se hayan habilitado bien, y el incentivo para habilitar bien por parte de los particulares es la sanción
grave que existe en caso de descubrirse que hay una habilitación incorrecta. Naturalmente, cuanto más grande sea el emprendimiento, más profesionales deben exigirse y mayor antigüedad de los profesionales debe exigirse, certificado todo esto por los colegios profesionales respectivos. Pero vamos al sistema de autogestión. ¿Qué otra cosa tiene la blockchain? Y la blockchain tiene, por ejemplo, el sistema, la blockchain aclaro que es la plataforma sobre las cuales circulan las criptomonedas, como el Bitcoin. Por ejemplo, el Bitcoin es la más conocida, pero hay 11.000 tipos de criptomonedas. Hay otra criptomoneda que es la Ethereum, o Ethereum, y esa criptomoneda también ha desarrollado, esa empresa de Ethereum, ha desarrollado un sistema de contratos inteligentes autoejecutables. ¿Qué quiere decir? Que ya en determinados contratos del gobierno no va a ser posible ese funcionario que decía, mire, su orden de pago está en esta pila, pero está abajo. Para que yo pueda pagarle, esa orden de pago tiene que estar acá, arriba de la pila. ¿Usted se da cuenta de lo que tiene que hacer para que esté arriba de la pila? Bueno, entonces estos contratos se van autoejecutando de acuerdo con los tiempos, supongamos un contrato de suministro o de obra pública, y automáticamente van generando los pagos cuando se van cumpliendo las etapas en el orden de pago que corresponde. Mi idea, mi sugerencia para los gobiernos es que además el gobierno tome un seguro en grandes compañías de seguro, de manera que si no hay fondos expeditos, pague la compañía de seguros y después le cobrará un fee al gobierno por haber pagado cuando no tenía dinero en la cuenta. Naturalmente, hay que reducir el número de ministerios para que la gente pague menos impuestos. Tenemos que ir a un sistema de 8 ministerios, como tradicionalmente existían. ¿Para qué necesitamos un ministerio de educación autónomo cuando la educación nacional no controla nada, porque todas las escuelas primarias y secundarias están provincializadas y municipalizadas? En realidad el Estado Nacional lo único que tiene es las universidades, que además son autónomas, y el Colegio Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, que además dependen de las universidades. Pero naturalmente están los grandes lineamientos, el intercambio que puede promover con otros países, pero para eso alcanza con una secretaría que unifique educación, cultura, que no tiene por qué ser un ministerio, porque la cultura no la generan los pueblos, no la generan los gobiernos, la generan los pueblos, las religiones, los grupos, los artistas, los pintores, los escritores. Y ciencia y tecnología, que sí creo que debería estar, porque en un país que no tiene una industria de punta como es el caso de la Argentina, todavía me parece que el gobierno tiene que hacer alguna inversión en ciencia y tecnología. Pero unificados esos 3 ministerios en uno. El Ministerio de Justicia tenía algún sentido cuando los fiscales dependían del ministro de Justicia, y todavía tiene algún sentido porque tiene al Servicio Penitenciario Federal, que perfectamente puede pasar al Ministerio de Seguridad, sería más conveniente que estuviera en el Ministerio de Seguridad, y entonces al Ministerio de Justicia le quedan los proyectos de ley, los proyectos de reforma, el trato con la Corte Suprema. Con una secretaría resulta suficiente a esos efectos. Y por supuesto, ministerios como el Ministerio de la Mujer, que ya hemos visto cómo despilfarran los recursos, también es necesario que vuelen, y todos los ministerios que tienen que ver con la producción o con el agro, la industria, el comercio, pueden estar en el Ministerio de Economía.
en el Ministerio de Economía. Prácticamente todo lo que tiene que ver con la actividad que se refiere al trabajo puede estar en el Ministerio de Economía, de modo que nadie se sienta tentado a gastar de más, porque hay un ministro por encima que es el que está cuidando, está cuidando las finanzas. Como hemos visto, demasiados intentos de avasallar a las instituciones durante todo este tiempo, también creo que los países del hemisferio tenemos que avanzar hacia una propuesta de un tribunal interamericano contra la corrupción. Parecido al que existe con el Tribunal con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una mezcla de Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Penal Internacional y la Corte de la Haya. No se trata de que un tribunal así juzgue todos y cada uno de los casos de corrupción, porque sería una locura, sería realmente demencial que se le vaya a hacer poner a ese tribunal el juzgamiento de cada soborno que se produce en un país. Eso no. Además estaría chocando con la jurisdicción de un país. Pero sí, por ejemplo, para dar protección a los denunciantes de actos de corrupción que son perseguidos por sus gobiernos, a los intentos de desmantelar las estructuras de control de la corrupción, a grandes licitaciones internacionales que pueden estar bajo el arbitraje de un tribunal así, si es que no se las pone bajo la órbita del CIADI, y bueno, para grandes hechos que tienen trascendencia internacional o que representan a la vez que un acto de corrupción, una grave violación a los derechos humanos. ¿Por qué digo esto de grave violación a los derechos humanos? Porque con los Kirchner nos hemos encontrado con un tipo de corrupción que no habíamos visto hasta el momento en la Argentina. Normalmente, hasta la llegada de los Kirchner, la corrupción consistía en sobornos. Se pide un soborno para hacer o dejar de hacer algo, para autorizar algo o para no controlar algo que se hace. Y esto ya es suficientemente grave. Y no hay que suponer que los sobornos son del 10%, los sobornos pueden llegar a ser del 100%, del 200%, del 300%, y ya podemos imaginar los sobrecostos que recaen sobre la economía. Pero además de los sobornos, lo que nos han demostrado los Kirchner es que se puede llegar a un grado de corrupción que ya se llama expoliación, y que consiste no solo en la recepción de sobornos o el pedido de sobornos, sino en la apropiación de sectores enteros de la economía. Vamos a poner un ejemplo, el caso Chicone. Hay una frase famosa que se le atribuye a Vudú, en el que dijo: ¿para qué queremos ya las coimas si tenemos la máquina de imprimir billetes? Es decir, ellos maniobraron, primero la AFIP apretó a Chicone, amenazándole con la quiebra, y le abrió un expediente de quiebra. Se presentó ahí una empresa fantasma que se llamaba The Old Fund, que era Alejandro Van der Broele, y detrás de esa empresa hubo un concesionario de free shops que pagó para levantar la quiebra, y esa empresa fantasma, The Old Fund, que Van der Broele era el socio de Vudú, ocupaba Vudú un departamento de Van der Broele, se quedó con Chicone. Después terminó estatizada Chicone, pero antes le dieron a imprimir billetes, a imprimir las boletas del Frente para la Victoria, es decir, hicieron muchísimo dinero y no sabemos cuántos billetes habrán impreso sin respaldo, sin control. Este es un ejemplo. El otro ejemplo es de la forma que se apropiaron de YPF con el concurso de empresarios amigos, como fue el caso en su momento de los Eskenazi, a quien les permitieron comprar acciones de Repsol pagando con las ganancias que daba la propia YPF. Es decir, cualquiera de nosotros hubiera comprado así YPF.
hubiera sido muy fácil para cualquiera de nosotros comprar YPF. Bueno, como terminan todos los malos negocios, terminó estatizada, y ya sabemos que con la 125 Néstor Kirchner pretendió quedarse con el campo, porque lo dijo además, con esto nos quedamos con el campo, es decir, apretar, presionar de tal manera al sector agropecuario que finalmente terminara vendiendo los campos a precios muy bajos y ellos comprarlos como han comprado tantas cosas y a precios irrisorios, como por ejemplo los terrenos en la Patagonia. Ahí tenemos otro caso de expoliación. Estos casos de expoliación, cuando un gobierno ya no solo reciba sobornos, sino que deja a sus pueblos sumidos en la miseria, porque se ha apropiado de sectores enteros de la economía nacional, constituyen, y esto lo dice un tratadista afroamericano de la Southern Methodist University, que se llama Niva Kofele Kale, dice que en estos casos lo que existe es un delito de lesa humanidad, existe una violación grave de los derechos humanos y que por tanto debe ser imprescriptible. No estamos hablando de cualquier acto de corrupción, sino del despojo, del saqueo de un país que deja a un pueblo sumido en la miseria. Para buscar un caso similar al de los Kirchner tendríamos que ir al matrimonio de Marcos en Filipinas, por ejemplo, o al de Duvalier en Haití, quizás Trujillo en República Dominicana, pero hay, bueno, y por supuesto Maduro en Venezuela. Esta es la característica, y Ortega en Nicaragua, esta es la característica de los socialismos del siglo XXI. Se quedan con el dinero y con los bienes de la economía de sus pueblos. Es decir, estamos frente a una declamación de socialismo más fuerte que nunca y a una demostración de egoísmo más repugnante que nunca, porque nunca se ha saqueado tanto a los países como con el socialismo. Entonces, esto ya no es suficiente con las fuerzas de los estados. Acá en la Argentina, afortunadamente, se ha conseguido ponerle un freno, pero todavía no ha terminado la película y podríamos no haber llegado a ponerle ese freno. Entonces creo que es necesario ir conversando entre los países para llegar a un gran acuerdo internacional y que haga posible la existencia de una corte para estos casos extremos de expoliación y de desmontaje de las estructuras de control de los países. Bueno, me quedo acá porque yo tengo que terminar forzosamente a -10 porque tengo otro compromiso que no puedo declinar y tengo que salir volando a las 7 menos 10. Entonces, muchas gracias por la atención de ustedes y espero vuestras preguntas. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muy bueno. Y yo voy a empezar rompiendo el hielo, ¿no? ¿Por qué pensás que en otros países sí avanzó el narcotráfico? Eso es evidente en Venezuela, por ejemplo, ¿no? También en Nicaragua y acá, de alguna forma, no pudo hacerlo con la misma fuerza, ¿no? A pesar de que cuando uno ve lo que valen las cosas en la Argentina, las empresas, los bancos, todo lo que es la actividad privada, es nada, ¿no? Y no sé si hay controles tan buenos como para haber sido la causa, por ahí la UIF, o algún control de ese tipo que haya evitado o haya sido el motivo para que no ingresen, ¿no?, en la Argentina también, ¿no? Por ahora, es decir, por ahora, el narcotráfico había mucho, hay mucho, vuelve a haber mucho por la hidrovía. Durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad se le dio un combate muy, muy cerrado al narcotráfico. Se incautaron más kilos de cocaína y de marihuana que los que se incautaron en toda la historia argentina. Y la marihuana entra por la frontera noreste, desde Paraguay,
la cocaína entra desde Bolivia, que hoy es el gran proveedor más que Colombia. Yo he visto cómo cruzan el río, tanto en un lado como en el otro. Cruzan en el caso de Bolivia, cruzan el Bermejo con barcazas que van montadas sobre gomones de camiones y con grandes bolsas en las que traen contrabando, generalmente contrabando chino, de electrónica o de zapatillas y remeras, pero en medio de todo eso traen coca. Y lo mismo la marihuana desde la Triple Frontera o desde Itatí, allí donde el Paraná hace una curva que se pone horizontal. ¿Por qué todavía no ha comprado empresas? Bueno, durante la gestión anterior, la UIF estuvo bastante activa con Federici, con Mariano Federici, y ahora que no está tan activa, no sabemos qué está ocurriendo, pero puede ser que estén en tren de avanzar hacia eso. Me parece que quieren dar otros pasos antes, compitiendo con el narcotráfico o en la misma línea. También hay países como China, que pueden tener aspiraciones de comprar ciertos sectores de la economía. Todavía hay empresarios que no han querido vender, que están esperando que haya un cambio. Y el hombre de campo, el agricultor, está bastante apegado a la tierra y tampoco es muy fácil que venda, salvo que se vea realmente ante una quiebra, ante una imposibilidad de pago, y se lo asfixia a tal punto que no tenga otro remedio más que vender. Pero creo que es una posibilidad cierta en un mediano plazo si no se le pone, si no se establecen los controles adecuados, ¿no? Tenemos la suerte de que en nuestra tierra no se puede producir cocaína, no es apta. Por ahí en Salta, en el norte, podría, en Jujuy, pero no en la escala que se produce en Bolivia o en Colombia. Sí, marihuana se puede producir, pero bueno, no tenemos grandes producciones, vienen en general del norte las drogas, pero sí utilizan bastante la hidrovía para llevarla hacia Europa, porque tenemos que calcular que un kilo de cocaína en Bolivia vale $2.000, en la Argentina vale 8.000, en Europa vale 40.000 y en Oceanía vale $180.000. Es decir, que el negocio es extraordinario. Sí, es obvio que acá ha avanzado mucho, porque se ve el resultado lamentable en Rosario, ¿no? Pero es notable que con tanta inflación y tanta pérdida de sentido de lo que valen las cosas, no haya más lavado, y más que nada lavado, ¿no? De dinero en la Argentina. Y por eso te preguntaba. Y ni es que Sí, hablar con estos blanqueos que quieren hacer con la construcción, para dar para sí, cualquier cosa. es posible que en la construcción haya, y yo creo que pueden estar esperando que se consolide. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández, a la vez de haber sido tan malo, ha sido tan inútil, que es posible que estén esperando a que se consolide un proyecto como el kirchnerista. Pero a mí no me cabe ninguna duda que si se consolidara un proyecto así, iríamos a un esquema de ese tipo. ¿Por qué lo pienso? Porque en Venezuela existe eso, porque en Nicaragua existe eso, y nosotros que seguimos esa línea, ¿por qué no lo tendríamos acá, no? Exactamente. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, Fernando. Estás muteado, Fernando. Eso. Ahí está. Bueno, más que una pregunta, yo quisiera felicitarlo al doctor Carlos Manfroni. Yo lo conozco por sus libros, por sus opiniones, y creo que este tema de la corrupción es fundamental, porque está claro que gran parte del atraso de América Latina se debe de una manera u otra
a la enorme corrupción que han tenido no solo los gobiernos, sino los sectores cercanos a los gobiernos que no necesariamente pertenecen al sector público. De manera tal que me parece muy bien, y me parece muy bien que haya destacado la Convención de la OEA contra la corrupción, porque la OEA ha sido siempre en lo político y en este aspecto realmente un escenario de avanzada que muchas veces ha superado a las mismas Naciones Unidas. Así que, doctor Manfroni, muchísimas gracias, y no quisiéramos robarle más de su tiempo porque sabemos que está con otros compromisos. Así que muchísimas gracias en lo que a mí se refiere. Lo siguió mi mujer, lo siguió mi nieto, y detrás de mi computadora está el gato nuestro que también se interesó mucho en su palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Para mí es un honor la presencia suya acá, que ha sido, nos ha dado tan buenas lecciones también como vicecancilleres, y siempre valoro muchísimo su paso por la Cancillería. Muchas gracias. Bueno, sí, Felipe. Carlos, muchas gracias por tu presentación. Yo ya te he escuchado en varias ocasiones y por muchos años, así que sé que es una batalla de largo plazo que vos llevas a cabo, y obviamente me parece muy importante que haya gente que vaya presa, porque si nos quedamos solamente en las convenciones y en los tratados internacionales, por ejemplo los americanos, aplican mucho más los tratados internacionales cuando ocurren fuera de los Estados Unidos que en los Estados Unidos. Eso es una cosa que hay que reconocerla, digamos. El Foreign Corruption Act se llama Foreign Corruption Act, no se llama American and Foreign Corruption Act. Entonces, creo que es muy importante el ejemplo para que no cunda el comportamiento. Me parece que estamos ante un problema de comportamiento social, de cultura, y creo que la justicia puede en Argentina llevar presos a algunos, y que algunos realmente conocidos sufran las consecuencias de su comportamiento. Me parece absolutamente esencial para que todo el armatoste, toda la estructura jurídica tan importante que vos has mencionado, tenga un significado y pueda ser valorada por la sociedad y por los que tienen que aplicarlo. Muchísimas gracias por tu comentario, Carlos. Muchas gracias a vos, y hablando de excelentes internacionalistas, bueno, también otro honor tenerlo acá, Felipe de la Balse, y me acuerdo todavía tu brillante conferencia sobre China. Sí, esto es lo que se llama, Robert Klickner llama freír a un pescado gordo, ¿no? Que haya alguien grueso vaya preso, y que sea el ejemplo para muchos. Creo que ese ejemplo hay que darlo. Y acá se dio ese ejemplo por un rato. Después empezaron a salir todos, o con la pandemia, o tocando el ukelele, o haciendo un curso de carpintería, todos salieron. Y eso es vergonzoso. Tenemos que modificar las leyes para que no sea posible salir con este tipo de cursitos, y que las leyes federales como los Estados Unidos se cumpla la condena completa. Nada de condicional y de todas esas cosas. Bueno, Carlos. Bueno, y ahora sí tengo que dejarnos. Sí, ya nos va a tener que dejar. Gracias, Aldo, gracias a la Fundación. Por tu presentación. Muchas gracias a todos por compartirla con nosotros. Gracias por este escenario calificado. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Carlos.